Toma todo, hijita. Es vitamina para crecer. Mi marido decía esto todas las noches mientras la niña se desmayaba en segundos. Durante 3 meses, creí que él estaba cuidándola hasta el día que descubrí lo que había en ese vaso morado. Hola, mis queridos. Hola, mis queridas. Qué bueno es tenerlos aquí conmigo esta tarde. Pueden acomodarse ahí, prepararse un cafecito, que la historia que voy a contar hoy es de esas que pesan en el corazón, pero que necesita ser contada. ¿Saben? Mi nombre es Claudia Ferreira Santos, tengo 71 años de edad y nací aquí mismo en Guadalajara, Jalisco, tierra del mariachi y del tequila. Y es aquí mismo donde vivo hasta hoy, en esta ciudadcita que me vio nacer y que me vio renacer también. Comencé con estas caminatas hace unos 15 años, cuando la doctora me dijo que necesitaba mover el cuerpo y aclarar la mente. Al principio, cada paso que daba parecía pesar 1 tonelada. Mi cabeza estaba llena de fantasmas, de recuerdos que me lastimaban. Pero con el tiempo, esa plaza fue convirtiéndose en mi refugio. Allí conversaba con Dios, con los pajaritos, conmigo misma, y poco a poco fui aprendiendo a vivir de nuevo. Hoy vivo en una casita sencilla aquí en la colonia americana, cerquita de la parroquia del Sagrado Corazón. Es una casa pequeña, de adobe, con un jardín al frente donde planto mis bugambilias y mis geranios. Tengo un porche donde me siento en las tardes de sol, haciendo mi tejido y viendo el movimiento de la calle. Mis 2 gatos, Canela y Cajeta, se quedan ahí a mi lado haciéndome compañía. Es una vida tranquila, pero es una vida mía, construida desde cero después de todo lo que pasé. Antes de que se me olvide, mis queridos, si están disfrutando escucharme aquí, no olviden darle a ese botoncito rojo aquí abajo para suscribirse al canal, ¿eh? Y la campanita también, que es importante, porque cuando hacen eso, YouTube me ayuda a llegar a más personas que tal vez necesiten escuchar lo que tengo para contar. Y miren, háganme un favor especial. Cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. ¿Tempranito con el café, después de la comida o ya de nochecita cuando la casa está quieta? Yo siempre leo todos los comentarios, pueden creerme. Y me pone tan feliz saber de dónde son y cuándo se toman un tiempito para escuchar las historias de esta abuelita aquí. Cuéntenme, ¿eh? Vamos a crear una cadena de cariño aquí. Quiero ver los comentarios llenos de gente buena compartiendo de dónde me están escuchando. Saben, mis hijos, decidí grabar este video porque tengo una historia en mi vida que cargo desde hace muchos años. Es una historia dolorosa, de un tiempo en que yo pensaba que tenía una familia perfecta, un matrimonio feliz, una hijita linda creciendo. Pero detrás de esa apariencia de normalidad estaba sucediendo algo que ninguna madre debería vivir. Algo que casi me quitó lo que más tenía de precioso en este mundo. Y es sobre eso que vine a hablar con ustedes hoy. Sobre cómo uno puede estar viviendo dentro de una casa con alguien y no conocer de verdad lo que pasa en la cabeza de esa persona, sobre cómo el amor puede cegarnos para los peligros que están justo bajo nuestras narices. Pero también vine a hablar sobre cómo uno puede ser más fuerte de lo que imagina cuando necesita proteger a quien ama. Así que acompáñenme en esta jornada que comienza allá en mis tiempos de niña, aquí mismo en Guadalajara, en una época en que la vida era muy diferente a la de hoy. Nací el 15 de marzo de 1954, un domingo lluvioso, de esos que parece que el cielo está lavando la tierra. Mi madre, Odette Ferreira, siempre contaba que nací en casa, con la ayuda de la partera doña Aurelia, allí en nuestra casita del barrio de Santa Tere, un barrio humilde aquí de Guadalajara. Mi padre, Baldomiro Santos, era ferrocarrilero. Trabajaba en el mantenimiento de los trenes que pasaban por aquí. Era un hombre serio, de pocas palabras, pero de corazón bueno. Nuestra casa era pequeña, de adobe, pintada de azul clarito, con un portoncito de madera que rechinaba cada vez que lo abríamos. Tenía 3 piezas nomás, un cuartito que yo compartía con mis 2 hermanas, Ivonne y Zulema, la cocina que también servía de sala, y el cuarto de mis padres, donde también dormía mi hermano menor, Armando. El piso era de loseta que mi madre tallaba todos los sábados con agua y jabón de pasta.
En invierno, ese frío de Guadalajara entraba por todos los rinconcitos de la casa y nos amontonábamos cerca del brasero para calentarnos. Ivonne era 3 años mayor que yo. Zulema era 1 año menor y Armando nació cuando yo ya tenía unos 8 años. Compartíamos todo: la ropa, los zapatos, los juguetes, que eran pocos. Mi madre cosía nuestras ropitas de tela de manta que conseguía teñir con cáscara de cebolla y jamaica. No teníamos mucho, pero tampoco pasábamos necesidad. Papá traía su salario todos los meses y mamá hacía milagros para estirar ese dinero. Mi madre era costurera, tomaba costuras de fuera para complementar el ingreso. Me acuerdo de ella sentada en esa máquina Singer negra, pedaleando hasta tarde de la noche, con un quinqué de petróleo al lado, porque no siempre había luz eléctrica en casa. Hacía vestidos de fiesta, ropa de bautizo, arreglaba pantalones de los hombres. Las señoras de la ciudad venían a buscarla porque tenía buena mano para la costura. Mi rutina de niña era sencilla. Despertaba tempranito con el canto del gallo del vecino, don Teodoro. Tomaba café, a veces había pan dulce, a veces era solo atole de masa con azúcar y un pedazo de pan de maíz que sobraba del día anterior. Después iba a la escuela primaria Benito Juárez, que quedaba como a 6 cuadras de casa. Íbamos a pie, yo y mis hermanas, llueva o truene. En invierno, mis pies se ponían morados de frío dentro de esos guaraches viejos. Me gustaba la escuela, ¿saben? Me gustaba aprender a leer y escribir. La maestra, doña Hortensia, era una señora rigurosa pero justa, que enseñaba con cariño. Me aprendía todas las lecciones, sacaba buenas notas. Mi padre decía que yo tenía buena cabeza, que podía llegar lejos si estudiaba. Pero en ese tiempo, niña de familia pobre, estudiaba solo hasta donde se podía. Después tenía que ayudar en casa o buscar trabajo. Cuando regresaba de la escuela, ayudaba a mi madre con las tareas. Yo barría la casa, lavaba los trastes, cuidaba a Armando cuando era bebé. Pero también había horas para jugar, gracias a Dios. Jugábamos en la calle, descalzas, a las atrapadas, a las escondidillas, a la rueda. Las niñas de la vecindad se juntaban: Diva, hija del panadero; Zenaida, que era mi mejor amiga; Gersina, que era medio traviesa y siempre estaba haciendo travesuras. Hacíamos muñecas de olote de maíz, jugábamos a la comidita debajo del árbol de guayaba que había en el patio de don Teodoro. Él nos dejaba agarrar las guayabas que caían al suelo. En verano, cuando llovía fuerte, salíamos corriendo a la calle para jugar en la lluvia, y mi madre gritaba desde la ventana para que entráramos antes de agarrar una gripa. Los domingos eran especiales. Mi padre no trabajaba y íbamos a misa de 7 en la parroquia de San José, allí en la avenida Juárez. Después de misa, si había un pesito de sobra, mi padre compraba una bolsita de dulces para que compartiéramos. Era la alegría de la semana. Por la tarde, toda la familia se reunía en el patio. Mi padre asaba unos taquitos de carne y nos quedábamos platicando, riendo, viendo pasar el tiempo. Yo era una niña confiada, ¿saben? No era de desconfiar de la gente. Mi madre siempre me decía: Claudita, tú eres muy inocente, mija. No toda la gente que te sonríe quiere tu bien. Pero yo no entendía bien lo que quería decir. Para mí, toda la gente era buena hasta que demostrara lo contrario. Yo creía en las palabras de la gente, confiaba fácil. Y miren, eso me iba a costar caro más adelante en la vida, mis queridos, porque hay gente en este mundo que usa nuestra bondad en contra de uno mismo. Guadalajara en ese tiempo era una ciudad en crecimiento, todo mundo se conocía en el barrio. Los hombres trabajaban en el ferrocarril, en las fábricas, en los talleres. Las mujeres cuidaban las casas, cosían, lavaban ropa para afuera. Era una vida dura, pero era una vida honesta. No teníamos televisión, no teníamos estas tecnologías de hoy. La diversión era platicar en la banqueta, oír radio, ir a las fiestas de la iglesia. En invierno, ese frío de enero, nos acurrucábamos debajo de los cobertores de lana que mi madre hacía. En verano, el calor era insoportable y dormíamos con las ventanas abiertas, oyendo el canto de los grillos y el ruido de los trenes pasando a lo lejos.
Cuando tenía como 12 años, ya señorita, comencé a ayudar a mi madre en las costuras. Ella me enseñó a hacer bastillas, pegar botones, hacer ojales. «Tienes maña para esto», decía. Mis dedos eran ágiles, aprendía rápido. Y fue en esa época que comencé a soñar con mi futuro. Quería casarme, tener mi propia familia, mi casita, mis hijos. Quería ser una mamá como la mía, trabajadora y dedicada. Quería un marido bueno, que me cuidara como mi padre cuidaba a mi madre. Imaginaba tantas cosas bonitas por delante, mis queridos. Pero la vida, la vida tiene sus formas de enseñarnos que no todo es como uno sueña, y que a veces las personas en las que más confiamos, que pensamos que conocemos de verdad, pueden guardar secretos terribles que uno ni imagina. Así fue como crecí, entre la inocencia de una niña del barrio y los primeros sueños de una adolescente. Y pronto, muy pronto, esos sueños iban a empezar a tomar forma de una manera que yo nunca podría haber previsto. Conocí a Tiago en un baile de carnaval en 1971. Yo acababa de cumplir 17 años. Era un baile en el Casino Guadalajara, allí en la avenida Chapultepec, cerquita de donde vivo ahora. Curioso cómo es la vida, ¿no? Él estaba parado en una esquina, observando a todos bailar con ese modo serio suyo, medio alejado del relajo. Usaba lentes de armazón grueso, tenía el pelo bien peinado, camisa blanca impecable metida dentro del pantalón. Era diferente a los otros muchachos que estaban todos sudados, brincando, gritando. Él parecía controlado, firme. Fue Zenaida, mi amiga, quien me lo presentó. «Claudia, este es Tiago Morales, trabaja en la farmacia de su papá». Tiago extendió la mano hacia mí, me miró a los ojos con una intensidad que me hizo sonrojar y dijo solo: «Mucho gusto». Su voz era baja, pausada. Cada palabra parecía pensada antes de salir de su boca. Empezamos a noviar despacio. Tiago no era de grandes demostraciones, no era de llenarme de flores y poesías, como los otros muchachos hacían con sus novias. Pero era atento de una forma diferente. Me recogía en casa todos los domingos para ir a misa, siempre puntual. Platicaba con mi padre sobre trenes y sobre la farmacia que iba a heredar de su padre algún día. A mi madre le caía bien porque era serio, responsable, un muchacho de futuro. Nos casamos en abril de 1973, yo con 19 años, él con 23. La ceremonia fue sencilla en la parroquia de San José, la misma donde yo iba desde niña. Fuimos a vivir en una casita rentada en la colonia americana, una casa de material más grande que la de mi infancia, con 2 cuartos, sala y cocina separadas. Tiago había asumido la farmacia de su padre, que se había enfermado, y el negocio iba bien. Los primeros años fueron buenos, mis queridos. Tiago trabajaba mucho, llegaba tarde a casa, pero siempre traía el dinero completo. Yo cuidaba la casa, cocinaba, lo esperaba. Era callado, sí. Pasaba horas leyendo libros de medicina y química que traía de la farmacia, pero yo pensaba que era solo su modo de ser. Algunas noches yo despertaba y él estaba sentado en la sala, en la oscuridad, solo pensando. Cuando le preguntaba qué pasaba, decía: «Nada, Claudia, vuelve a dormir». Nuestra hija nació en junio de 1975. Beatriz, le decíamos Bía. Era una muñequita, mis queridos, una niña risueña, de cabello negro, ojos grandes y curiosos. Tiago parecía feliz cuando nació. La cargaba con un cuidado casi exagerado, como si fuera a romperse en cualquier momento. «Es perfecta», decía, pasando el dedo por la mejilla de Bía. «Necesita seguir perfecta». Los primeros años de Bía fueron normales. Crecía saludable, lista, habladora, aprendió a caminar temprano, a hablar temprano. Tiago empezó a ponerse cada vez más protector. No la dejaba jugar en la calle con los otros niños. «Hay enfermedades en la calle, Claudia. Hay suciedad. Ella se queda aquí adentro». No la dejaba ir a casa de las amigas. «No sabemos qué puede agarrar allá». Yo lo encontraba extraño, pero él era el padre, era el farmacéutico. Él sabía de esas cosas, ¿no? Entonces obedecía. Bía pasaba más tiempo dentro de casa,
jugando solita con sus muñecas, dibujando, inventando historias. Pero fue cuando Vía cumplió 4 años que las cosas empezaron a cambiar de verdad. Era septiembre de 1979. Recuerdo que Vía había comido un pedazo grande de pastel de cumpleaños en la fiestecita que hicimos en casa. Solo la familia, porque Tiago no quiso mucha gente. Esa noche, después de que todos se fueron, Tiago me llamó a la cocina. «Claudia, estuve estudiando unos artículos en la farmacia», dijo con ese modo serio suyo, quitándose los lentes y limpiando los cristales con un pañito. «Vía está entrando en una fase crítica del desarrollo. Necesita suplementación vitamínica adecuada, específica». Le pregunté si no era mejor llevarla al pediatra para que recetara algo. Tiago puso mala cara. «¿Pediatra? Esos médicos no saben nada, Claudia. Recetan cualquier porquería industrializada llena de conservadores. Voy a preparar un suplemento natural para ella con vitaminas puras. Va a hacer que crezca fuerte y saludable». No sabía qué decir. Tiago entendía de esas cosas. Él leía, él estudiaba. Entonces acepté. Esa misma noche fue a la cocina después de la cena. Oí la llave dando vuelta en la puerta. Había cerrado con llave por dentro. Me extrañó, pero pensé que tal vez era para que Vía no entrara y estorbara. Me quedé en la sala con la niña, viéndola jugar con los juguetes nuevos que le habían regalado de cumpleaños. Como 20 minutos después, Tiago salió de la cocina sosteniendo un vaso alto de vidrio, lleno de un líquido morado espeso, casi oscuro. «Ven acá, hijita», llamó a Vía con una sonrisa que nunca le había visto antes. Era una sonrisa fija, artificial, como si estuviera pegada en su cara. «Papi te preparó una vitamina especial». Vía me miró medio desconfiada. «¿Qué olor es ese, papi?» «Es de zarzamora, mi amor. Y uva. Te va a gustar». Se arrodilló frente a ella, sosteniendo el vaso con las 2 manos, como si fuera algo sagrado. «Pero te lo tienes que tomar todo, ¿oíste? Todo. Es vitamina para crecer y quedar pura». ¿Pura? Esa palabra me causó un escalofrío extraño, pero no sabía por qué. Vía tomó el primer trago e hizo cara fea. «Está amargo, papi». «Lo sé, hijita, pero mientras más amargo, mejor es para la salud. Sigue». Su voz estaba firme, casi autoritaria. Vía obedeció. Se tomó ese vaso entero, haciendo mueca con cada trago. Y entonces, mis queridos, pasó algo que me heló la espina. En cuestión de segundos, no estoy exagerando, fueron segundos de verdad. Los ojitos de Vía empezaron a voltearse. Sus piernitas flaquearon. «Mami», logró decir y se desmayó. Yo grité, corrí a agarrarla, pero Tiago fue más rápido. Agarró a la niña en brazos con una calma aterradora y dijo: «Está todo bien, Claudia, es el efecto de la vitamina. Necesita dormir profundamente para absorber los nutrientes». «Pero se desmayó, Tiago. Eso no es normal». «Sí es normal. Yo lo estudié. Confía en mí». Y llevó a Vía a su cuartito. Yo me quedé ahí temblando, sin entender nada. Fui detrás de él. Cuando entré al cuarto, Tiago había puesto a Vía en su camita, la había tapado con la sábana hasta el cuello y estaba sentado en la sillita al lado de la cama, en la oscuridad. Las cortinas estaban cerradas. La única luz venía del pasillo. «Tiago, prende la luz, vamos a ver si está respirando bien». «No necesita luz, ella está bien». No quitaba los ojos de la niña. Se quedó ahí sentado, mirándola dormir. Y entonces, bajito, lo oí susurrar algo. No pude entender las palabras, pero el tono era extraño. Parecía un rezo o una canción, algo entre los dos. «¿Qué estás diciendo?», pregunté. Volteó la cabeza hacia mí despacio, y esos ojos detrás de los lentes parecían diferentes, vacíos. «Nada que tú necesites saber, Claudia. Déjame quedarme aquí con ella. Ve a descansar». Salí del cuarto con el corazón disparado, pero traté de calmarme. Él era el padre. Él era farmacéutico. Debía saber lo que estaba haciendo. Pero una parte de mí, allá en el fondo, empezó a gritar que había algo muy, muy malo pasando dentro de mi propia casa. El ritual del jugo morado se volvió parte de nuestra rutina.
Todos los santos días, a las 8 de la noche en punto, Tiago era obsesivo con los horarios, cerraba con llave la puerta de la cocina y se quedaba ahí adentro preparando esa cosa. Oía el ruido de la licuadora, el tintineo de vidrios, a veces un sonido de molcajete. Cuando salía, siempre con ese vaso en las manos, había un olor químico que venía junto, mezclado con el dulce artificial de la fruta, y todas las noches se repetía la misma escena. Vía se lo tomaba, hacía cara fea, se quejaba del sabor amargo y en segundos sus ojitos se volteaban hacia atrás de la cabeza y se desmayaba en los brazos de su padre. Y él, siempre con esa sonrisa extraña pegada en el rostro, la llevaba al cuarto y se quedaba horas sentado ahí en la oscuridad, mirándola dormir, susurrando cosas que yo nunca lograba entender bien. Pasó una semana, 2 semanas, un mes, y empecé a notar cambios en mi niña. Cambios que me asustaban cada vez más. Vía, que era una niña rosadita con mejillas gorditas, empezó a ponerse pálida. No era una palidez normal, mis queridos. Era una palidez grisácea, como si la vida estuviera siendo succionada desde dentro de ella. Las mejillas fueron desapareciendo, los ojitos se fueron hundiendo más en la cara. Empezó a tener ojeras oscuras, pesadas, que la hacían parecer una viejita de 4 años. Su pelo, esos cabellitos lindos y negros que yo peinaba todos los días con tanto cariño, empezó a caerse. Veía los mechones en la funda de la almohada por la mañana, veía los mechones en el peine, veía los mechones en la tina después de bañarla. Agarraba esos cabellitos muertos en mi mano y lloraba escondida en el baño. «Tiago, Vía está perdiendo el pelo», le dije una noche antes de darle el jugo. «Esto no es normal. Tenemos que parar con este suplemento y llevarla a un médico». Me miró con una frialdad que me dio escalofríos. «El pelo se está cayendo porque su cuerpo está expulsando las impurezas. Es parte del proceso de purificación». «¿Qué proceso, Tiago? ¿Qué purificación? Ella es una niña de 4 años». «Tú no entiendes, Claudia». Apretó los ojos detrás de los lentes. «Nunca vas a entender porque no estudiaste como yo estudié. ¿Confías en mí o no confías?» Y yo, Dios me perdone, todavía confiaba o tenía demasiado miedo de no confiar. Los dolores empezaron poco después. Vía despertaba de madrugada gritando que la panza le estaba quemando por dentro. Se doblaba, agarraba su pancita con las manitas y lloraba. Lloraba hasta que no le quedaban más lágrimas. Yo la agarraba en brazos, le hacía compresas tibias, le daba tecito, pero nada resolvía. El dolor solo pasaba después de horas, dejándola exhausta, sudada, temblorosa. «Son sus riñones trabajando para filtrar las toxinas», explicaba Tiago con esa voz calmada, científica, como si estuviera dando una clase. «Es incómodo, pero necesario». Necesario. Esa palabra resonaba en mi cabeza. ¿Cómo podía ser necesario que una niña sufriera de esa manera? Hubo una mañana que nunca olvido, mis queridos. Era octubre, primavera. El sol estaba entrando por la ventana del cuartito de Vía. Entré para despertarla para el desayuno, y cuando jalé la sábana, vi que el colchón estaba manchado. Sangre, no mucha, pero había. La llamé asustada. «Vía, hijita, ¿te lastimaste?» Estaba mareada, confundida. «No sé, mami. Me dolió de noche aquí». Señaló el lado derecho de la espalda, a la altura de los riñones. Mi corazón casi se sale por la boca. La agarré en brazos y corrí a la sala, donde Tiago estaba tomando café, leyendo el periódico. «Tiago, está sangrando. Tenemos que ir al hospital ahora». Se levantó despacio, dobló el periódico con calma irritante, se quitó los lentes, limpió los cristales. «No vamos a ningún hospital». «¿Cómo que no? Está sangrando». «Es una crisis de limpieza. Su cuerpo está eliminando las toxinas por el sistema renal. Si la llevamos al hospital, esos médicos incompetentes le van a dar un montón de medicina química que va a interrumpir todo el proceso. La va a empeorar». Empecé a gritar.
Yo, que nunca le había levantado la voz a mi marido, empecé a gritar. «Mi hija se está muriendo, Tiago, mírala, mírala». Y fue ahí que vi algo que nunca había visto antes. Tiago se me acercó. No me pegó, no, pero se acercó, tan cerca que sentí su aliento y gritó con una furia que parecía salir de algún lugar profundo y oscuro dentro de él. «No vas a llevar a mi hija a ningún lado. ¿Me oíste, Claudia? Los médicos son envenenadores. La van a matar. Solo yo puedo salvarla». Vía, en mis brazos, empezó a llorar del susto. Di un paso atrás, temblando. Tiago nunca había gritado así, nunca había estado así, descontrolado. Respiró hondo varias veces, se pasó la mano por el pelo, se puso los lentes de vuelta. Perdón, Claudia. Es que me preocupo mucho por ella. Confía en mí, por favor. Solo unas semanas más y ella va a estar completamente purificada, completamente limpia. Ya verás». No sabía qué hacer más. Tenía miedo. Miedo de mi propio marido, miedo de lo que podía hacer si yo desobedecía. Entonces llevé a Vía de vuelta al cuarto, cambié la sábana, la bañé y recé. Recé tanto ese día, mis queridos. Las semanas fueron pasando y Vía fue deteriorándose. Apenas podía jugar ya. Se quedaba acostada en el sillón, mirando a la nada, sin energía para nada. Su piel se puso tan delgada que yo podía ver las venas azuladas por debajo. Los bracitos y las piernitas se pusieron delgaditos, frágiles, parecía un pajarito enfermo. Intenté, Dios sabe que intenté parar ese jugo. Una noche, cuando Tiago estaba en el baño, escondí el vaso que había preparado detrás del sillón y le di agua a Vía. Pero se dio cuenta. Siempre se daba cuenta de todo. Entró a la sala, vio el vaso de agua en las manos de la niña y se quedó parado ahí mirándome con una expresión que nunca voy a olvidar. No era enojo, era decepción, como si lo hubiera traicionado de la peor forma posible. «Claudia», dijo bajito, peligrosamente bajito, «¿dónde está su jugo?» Yo pensé que... «¿Dónde está el jugo?» Fui a buscar detrás del sillón con las manos temblando. Agarró el vaso, sostuvo la barbilla de Vía, la sostuvo muy fuerte, dejó marca y la hizo tomar. «Nunca más hagas eso», me dijo, todavía sosteniendo la cara de la niña. «Nunca más, Claudia, o te vas a arrepentir». Esa noche, después de acostar a Vía, oí a Tiago hablando solo en la sala. Me acerqué despacito y me asomé por la rendija de la puerta. Estaba sentado en el sillón en la oscuridad, hablando con alguien que no estaba ahí. «Lo sé», decía. «Sé que ustedes la quieren, pero no voy a dejar. Ella va a quedar pura. No va a crecer y sufrir como las otras. La estoy salvando de ustedes». Sentí mi sangre helarse. «¿Tiago?», llamé bajito. Volteó la cabeza hacia mí, pero sus ojos no me vieron. Estaba mirando a través de mí. «Están aquí», susurró. «Las sombras. Quieren agarrar a Vía, pero no voy a dejar. Necesito apagar sus órganos de a poquito. Así se vuelve un ángel antes de que ellas la agarren». Apagar los órganos. Volverse un ángel. Las palabras bailaron en mi cabeza y de repente, como un rayo partiendo el cielo, entendí. Entendí lo que estaba pasando. Mi marido no estaba tratando de curar a nuestra hija, estaba tratando de... Dios del cielo, ni puedo decir las palabras. Corrí al cuartito de Vía. Estaba ahí durmiendo ese sueño pesado, antinatural. La agarré en brazos. Estaba tan liviana, tan frágil, y acerqué mi oído a su pechito para escuchar su corazón. Estaba latiendo, gracias a Dios, estaba latiendo, pero débil, tan débil. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama, mirando al techo, pensando que estaba casada con un extraño, que había dejado que este extraño le hiciera algo horrible a mi hija, que yo, por confiar demasiado, por obedecer demasiado, por tener demasiado miedo, casi había perdido lo que más amaba en el mundo. Pero todavía había tiempo, tenía que haber. Mi niña estaba viva y mientras estuviera viva iba a encontrar la manera de salvarla, aunque eso significara ir contra su padre, contra el hombre que había jurado amar y respetar.
porque al final de cuentas, mis queridos, no existe juramento más fuerte que el juramento de una madre de proteger a su hijo, y yo iba a proteger a la mía de cualquiera, hasta de su propio padre. La mañana que cambió todo, sucedió un lunes frío de noviembre. Había despertado temprano, como siempre, para preparar el café. El sol todavía no había salido bien y la casa estaba en esa penumbra gris del amanecer. Tiago ya se había ido a la farmacia. Estaba abriendo cada vez más temprano, pasando cada vez más tiempo allá. Fui a despertar a Vía para el desayuno. Abrí la puerta de su cuartito despacito para no asustarla y enseguida sentí ese olor. Olor a herrumbre, olor a sangre. Vía. Llamé bajito, prendiendo la luz. Lo que vi me hizo caer de rodillas en el piso. Mi niña estaba acostada de lado, tan pálida que parecía una muñeca de cera. Su pijamita, que era rosa clarito, estaba manchada de rojo a la altura de la cintura, la sábana también. Y cuando abrió los ojitos para mí, esos ojitos hundidos, sin vida, susurró con una voz que más parecía un soplo. «Mami, no puedo levantarme. Mis piernas no obedecen». La agarré en brazos. Dios mío, no pesaba nada. Era como cargar un pajarito. Y vi que estaba mojada. No era pipí normal, era sangre. Mi hija de 4 años estaba orinando sangre. Corrí al baño con ella, le quité la ropita, la metí en la tina con agua tibia. Lloraba bajito, sin fuerzas ni para llorar fuerte. «Duele, mami, duele aquí». Señalaba el lado de la espalda, los riñones. «Duele tanto». Estaba lavándola, temblando tanto que casi no podía sostener la esponja cuando oí la puerta de entrada abrirse. Tiago había regresado. Entró al baño, miró la escena, yo llorando, Vía en la tina rodeada de agua rosadita de sangre. ¿Y saben qué hizo, mis queridos? Sonrió. Sonrió esa sonrisa de siempre, fija, extraña, y dijo con una voz casi alegre: «Está funcionando, Claudia, está funcionando perfectamente. El mal está saliendo. Pronto, muy pronto va a estar completamente limpia». Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue enojo, no fue miedo. Fue una claridad fría, cortante como hielo. Miré a mi marido, al padre de mi hija, y vi a un extraño. Peor que un extraño, vi a un monstruo usando la piel de alguien que había amado algún día. Pero no podía dejar que se diera cuenta de lo que estaba pensando. No todavía. Entonces respiré hondo, limpié las lágrimas y forcé mi voz a salir calmada. «Tienes razón. Perdón, me asusté, pero tú sabes lo que estás haciendo. Siempre has sabido». Inclinó la cabeza, estudiándome con esos ojos fríos detrás de los lentes. Por un momento interminable, pensé que había visto a través de mi mentira, que sabía que estaba fingiendo, pero entonces relajó los hombros y asintió. «¿Estás entendiendo ahora?» «Sí, confío en ti». Las palabras eran veneno en mi boca, pero necesitaba decirlas, necesitaba que creyera, porque en ese baño, con mi hija casi muriendo frente a mí, tomé una decisión. Iba a descubrir qué había en ese jugo y después iba a acabar con aquello, de una forma o de otra. Tiago salió al trabajo 1 hora después. Antes de irse, preparó el jugo de la noche y lo dejó guardado en el refrigerador, algo que nunca había hecho antes. «¿Se lo das a las 8 en punto?», instruyó, dándome una llavecita pequeña dorada. Cerré la cocina con llave. Solo tú y yo tenemos llave ahora para que Vía no entre ahí y toque nada. Agarré la llave, sentí el metal frío en la palma de mi mano y asentí. «Descuida». En cuanto se fue, en cuanto oí el ruido de su carro desapareciendo calle abajo, puse a Vía de vuelta en la cama. Estaba tan débil que apenas podía mantener los ojos abiertos. Me quedé ahí, sosteniendo su manita, sintiendo el pulso débil, irregular, como un pajarito tratando de volar con las alas rotas. Y pensé, si no hago nada hoy, mañana puede no despertar más. Las horas de ese día pasaron despacio, terriblemente despacio. Cada minuto parecía tener 1 hora de largo. Cuidé a Vía. Le di sopita de verduras, vomitó la mitad y lo que salió tenía puntitos de sangre mezclados.
Cambié la sábana 3 veces porque seguía sangrando. Cada vez que veía esas manchas rojas, mi corazón se apretaba más. Y todo el tiempo mi cabeza estaba trabajando, planeando cómo iba a agarrar una muestra de ese jugo, cómo iba a llevarlo a analizar sin que Tiago descubriera. Él controlaba todo en nuestra vida. Cada peso que entraba y salía, cada lugar al que iba, hasta las pocas amigas que todavía tenía. Zenaida casi no venía a visitarme ya, porque Tiago siempre encontraba una excusa para que se fuera pronto. A las 7:30 de la noche, cuando el cielo ya estaba oscuro afuera y la casa estaba demasiado silenciosa, fui al cuarto que compartía con Tiago. Abrí el cajón de mi cómoda, allá en el fondo donde guardaba algunas medicinas viejas, y agarré un frasquito vacío de jarabe que se había acabado. Era pequeñito, cabía en la palma de la mano, con tapa de rosca bien apretada. Lo llevé al baño, lo lavé con agua y jabón 3 veces, lo sequé bien con una toalla limpia y lo escondí en el delantal que estaba usando. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta, en las orejas, en las puntas de los dedos. A las 8 en punto, como Tiago había mandado, desatranqué la cocina con esa llavecita dorada. Mis manos temblaban tanto que me equivoqué de agujero de la cerradura 2 veces. Cuando finalmente logré abrir, la puerta rechinó, un sonido que pareció demasiado fuerte en el silencio de la casa. Abrí el refrigerador, ahí estaba el vaso de vidrio grueso cubierto con un platito. Lo agarré con las 2 manos. Temblaban tanto que el líquido morado se movió, casi se derrama. Me quedé ahí parada en la cocina por un momento, mirando ese vaso. Dentro de él estaba el veneno que estaba matando a mi hija. Dentro de él estaba la locura de mi marido transformada en líquido. Sentí una ola de náusea subir. Lo llevé a la sala. Vía estaba acostada en el sillón, enrolladita en un cobertor, mirando la televisión sin realmente ver. Cuando vio el vaso en mis manos, sus ojitos se llenaron de lágrimas. «No, mami. Por favor, no quiero, me hace doler». Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Lo sé, mi amor, lo sé. Me senté a su lado, puse el vaso en la mesita y agarré sus manitas frías en las mías. «Pero mami necesita que te lo tomes hoy». «Solo una vez más, ¿puede ser?». Empezó a llorar, y cada lágrima que rodaba por su carita flaca era una puñalada en mí. «¿Por qué, mami? ¿Por qué papi quiere lastimarme?». Tragué el llanto que estaba subiendo por mi garganta. No podía llorar ahora. Necesitaba ser fuerte. «Papi no quiere lastimarte, hijita. Está confundido. Pero mami va a resolver todo. ¿Confías en mami?». Asintió, todavía llorando, y se limpió la naricita con el dorso de la manita. En ese momento, mirando a mi niñita que apenas tenía fuerzas para estar sentada, juré para mí misma, para Dios, para quien estuviera escuchando, que iba a salvarla, costara lo que costara. Y entonces, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a salirse de mi pecho, dije bajito: «Mira, voy a vaciar un poquito aquí en este frasquito que traje mami. Solo un poquito, y tú te tomas el resto. ¿Está bien?». Miré al pasillo, al cuarto de Vía, a la puerta de entrada. Escuché silencio. Solo el tic-tac del reloj en la pared de la cocina. Y entonces, rápido, con las manos temblando tanto que casi lo dejó caer, vacié más o menos 1/3 de ese líquido morado y espeso en el frasco de jarabe. El líquido tenía ese olor químico, dulce y empalagoso al mismo tiempo. Cerré la tapa bien apretada. Escondí el frasco en el bolsillo hondo del delantal de nuevo. «Listo, amor. Ahora tómate lo que quedó». La ayudé a sentarse un poquito. Acerqué el vaso a sus labios. Se lo tomó. Hizo mueca con cada trago. Su lengua tratando de rechazar el sabor amargo, pero se lo tomó todo. Y en segundos, como siempre, los ojitos se voltearon hacia atrás. Los párpados se cerraron pesados. El cuerpito se aflojó como una muñeca de trapo y se desmayó. La agarré en brazos, la llevé a su cuartito, la acosté en su camita con todo el cuidado del mundo. La tapé, besé su frentecita fría y susurré: «Aguanta solo un poquito más, mi hija. Mami te va a salvar».
Y entonces, sola en esa casa que parecía una prisión, saqué el frasco del bolsillo y lo miré contra la luz de la lamparita. Ahí dentro estaba la respuesta. Ahí dentro estaba la prueba de lo que Tiago estaba haciéndole a nuestra hija. Pero había un problema grande. ¿Cómo iba a llevar eso a un laboratorio sin que él descubriera? Él controlaba todo, controlaba el dinero. Tenía que pedir permiso hasta para comprar pan. Controlaba mis salidas. Siempre quería saber dónde iba, con quién, por cuánto tiempo. Controlaba hasta las amistades que tenía. Si pedía dinero para algo sin explicación, iba a sospechar. Si salía de casa sin avisar para dónde iba, lo iba a saber. Escondí el frasco en el fondo del armario de la cocina, detrás de las ollas que nunca usaba, y me senté en la mesa. Puse la cabeza entre las manos y pensé hasta que me dolió la cabeza. Y entonces, en una claridad repentina, me acordé de algo. La farmacia de Tiago quedaba en el centro, y 2 cuadras después de la farmacia, en la misma calle, había un laboratorio. El Laboratorio San Lucas, de don Aristides. Conocía a su familia de la iglesia, su esposa, doña Quiteria, era de la pastoral. Una idea empezó a formarse en mi cabeza, peligrosa, pero posible. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, mientras Tiago estaba en la ducha tarareando una canción rara que nunca había oído antes, llamé a la farmacia. El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien contestara. Farmacia Morales, buenos días. Era Creusa, la empleada que trabajaba con él desde hace años. Creusa es Claudia. Mira, Tiago me pidió que le llevara unos papeles importantes a la farmacia hoy. ¿Le puedes decir que voy a pasar por ahí como a las 10? Claro, doña Claudia. Le aviso. Colgué el teléfono y respiré hondo. Mi mano estaba sudando tanto que el auricular casi se me resbaló. La primera parte del plan estaba hecha. Cuando Tiago salió al trabajo, besó mi frente, acarició el pelo de Vía que todavía dormía y dijo: «Hasta luego». Con esa voz calmada que ahora me daba escalofríos. Esperé. Esperé media hora entera, mirando el reloj, contando los minutos, asegurándome de que no iba a regresar porque se le olvidó algo. Entonces me levanté. Me puse mi ropa de salir, una falda azul marino y una blusa blanca. Agarré mi bolsa de mano, esa de piel café que mi madre me había regalado de boda. Fui a la cocina, agarré el frasco de detrás de las ollas, lo limpié con un trapo para que no tuviera polvo y lo metí en el fondo de la bolsa, bien escondido debajo de la cartera, de las llaves, de un pañuelito. Le puse un suétercito a Vía. Estaba tan débil que apenas sostenía la cabecita. Y salí. El camino al centro pareció el más largo de mi vida. Cada paso que daba en la banqueta resonaba demasiado fuerte. Con cada persona que pasaba en la calle, tenía miedo de que fuera alguien que conociera a Tiago y le fuera a contar que me vio. En cada esquina pensaba que iba a ver su carro viniendo en mi dirección, que me iba a agarrar, descubrir todo. Y entonces ¿qué? ¿Qué era capaz de hacer un hombre capaz de envenenar a su propia hija con una esposa que lo traiciona? Cuando llegué frente al Laboratorio San Lucas, me quedé parada ahí en la banqueta, mirando el letrero blanco con letras azules, el corazón disparado. Si entraba ahí, ya no había vuelta atrás. Estaba yendo contra mi marido. Estaba desconfiando de él oficialmente. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si ese jugo sí era vitamina? ¿Y si me estaba volviendo loca, paranoica? Miré a Vía en mis brazos. Tenía la cabecita recargada en mi hombro, los ojitos casi cerrados, la respiración corta y difícil. Su piel estaba tan blanca que podía ver las venas azules en el cuello. Y supe, no estaba equivocada. Una madre siente, una madre sabe cuando su hijo se está muriendo. Empujé la puerta de vidrio y entré. El laboratorio olía a alcohol y desinfectante. Las paredes eran blancas, el piso era de esa loseta fría y brillante. La muchacha de la recepción, una jovencita de unos 20 años con el pelo amarrado en una cola de caballo, levantó los ojos de una ficha que estaba llenando y sonrió. «¿Sí, señora?»
Me acerqué al mostrador, saqué el frasco del fondo de la bolsa con las manos temblando y lo puse ahí en el mármol blanco y frío. Mis manos temblaban tanto que el vidrio golpeaba contra el mostrador, haciendo un ruidito que pareció demasiado fuerte. Necesito que analicen esto. Necesito saber qué tiene adentro. Agarró el frasco, lo miró contra la luz del techo. El líquido morado parecía casi negro ahí dentro. ¿Es un medicamento? No sé. Eso es lo que necesito descubrir. Mi voz salió más desesperada de lo que quería. Ella debió haber visto algo en mi cara. Desesperación, miedo, pánico, porque su sonrisa desapareció y se puso seria. Sus ojos fueron de mi cara a Vía en mis brazos, pequeñita y frágil. ¿La señora quiere un análisis completo de todos los componentes? Todo. Necesito saber todo lo que tiene ahí adentro. Cada sustancia, cada ingrediente, todo. Va a tardar unos 3 días hábiles y el costo es de 60 pesos. 60 pesos. Era mucho dinero, pero lo tenía. Abrí la cartera y saqué todo el dinero que había guardado escondido de Tiago durante meses. Era el dinero de las costuras que mi madre hacía y me daba a escondidas cuando él no estaba viendo. Era dinero de cambio que juntaba cuando sobraba del mandado. Lo puse en el mostrador con las manos temblando. ¿Alcanza? Contó despacio. Sí alcanza, señora. Hasta sobran 5 pesos. ¿Quiere el cambio? No, quédatelo. Empezó a llenar una ficha. ¿Nombre completo de la señora? Mi corazón casi se detuvo. Si ponía mi nombre completo ahí y Tiago de alguna manera lo descubría. ¿Hay forma de no poner mi nombre completo en el resultado, solo el primer nombre? Dejó de escribir y me miró. Realmente me miró y vi que entendió. Entendió que estaba huyendo de algo, de alguien. Entendió que ese análisis podía significar la diferencia entre vida y muerte. Claro, anoto solo Claudia, sin apellido. La contraseña para recogerlo va a ser, déjame ver. Pensó un momento. 1975. La contraseña es 1975. ¿La señora no la va a olvidar? 1. El año en que nació Vía. Nunca lo iba a olvidar. No la olvido. Muchas gracias. Salí de ese laboratorio con las piernas flojas, sosteniendo a Vía apretada contra mí. Lo había hecho. Ahora solo era esperar. 3 días. 3 días que iban a decidir el resto de nuestra vida. 3 días que iban a revelar la verdad sobre el hombre con quien estaba casada. Y en el fondo de mi alma, ya sabía que cuando llegara ese resultado, mi vida nunca más iba a ser la misma. Esos 3 días fueron los más largos de mi vida, mis queridos. Cada hora parecía tener un día entero de largo. Despertaba de madrugada, sudada, con el corazón disparado, soñando que Tiago descubría lo que había hecho. Soñaba que encontraba el resultado del laboratorio, y el resto del sueño ni siquiera puedo contarlo. Durante el día, fingía normalidad. Sonreía cuando Tiago llegaba a casa, preparaba su cena, le daba el jugo maldito a Vía en sus manos, porque había vuelto a nacer cuestión de estar presente. Se quedaba ahí observando, con esos ojos vacíos detrás de los lentes, como si estuviera viendo un experimento científico salir bien. Vía estaba cada vez peor. El miércoles se desmayó 2 veces durante el día, sin ni siquiera haber tomado el jugo. Sus labios se pusieron azulados. La respiración era tan débil que tenía que acercar el oído a su pechito para estar segura de que todavía respiraba. El jueves en la mañana, en cuanto Tiago salió al trabajo, vestí a Vía con prisa, agarré mi bolsa y prácticamente corrí al centro. Cada segundo contaba. Mi niña se estaba muriendo. Cuando entré al laboratorio San Lucas, la misma muchacha del otro día estaba ahí. Me reconoció de inmediato. Señora Claudia, el resultado llegó ayer por la tarde. Déjeme buscarlo. Fue a un cuartito en la parte de atrás y regresó con un sobre manila cerrado. Mis manos temblaban tanto cuando lo agarré que casi lo dejé caer. ¿La señora quiere sentarse un poco?, preguntó, mirando mi cara que debía estar blanca. No, gracias. Abrí el sobre ahí mismo en el mostrador con Vía en brazos. Leí de nuevo,
y de nuevo. Las palabras bailaban frente a mí, pero poco a poco fueron teniendo sentido. Un sentido horrible, monstruoso. Análisis químico revela presencia de etilenglicol, anticongelante automotriz, en alta concentración, benzodiazepínicos, sedantes de uso psiquiátrico, en dosificación letal. Partículas de sílice cristalina, vidrio pulverizado. Sentí mis piernas flaquear. La muchacha del laboratorio brincó del otro lado del mostrador y sostuvo mi brazo. Señora, ¿está bien? No lo estaba. Nunca más iba a estar bien, porque ahí en ese papel estaba la prueba. Mi marido estaba envenenando a nuestra hija. No era locura mía, no era paranoia, era real, terrible y completamente real. Este resultado, logré hablar. ¿Pueden hacer una copia para la policía? Entendió de inmediato. Sí puedo, la hago ahorita. Agarró el papel, fue a una máquina que había en la parte de atrás y regresó con 2 copias. Mire, señora, no sé qué está pasando, pero si va a ir a la policía, vaya a la comandancia central, pida hablar con el comandante Ignacio. Es serio, él va a ayudar. Salí de ahí directo a la policía. No regresé a casa, no avisé a nadie, solo fui, porque si me detenía a pensar, si me detenía a tener miedo, iba a desistir y mi hija iba a morir. La Comandancia Central de Guadalajara quedaba en un edificio viejo de ladrillo rojo en la calle Hidalgo. Entré con Vía en brazos, el sobre apretado en la mano, y le pregunté a la primera persona que vi. ¿Dónde queda la oficina del comandante Ignacio? Me llevaron a una oficina al final del pasillo. Toqué la puerta. Una voz gruesa respondió, «Adelante». El comandante Ignacio era un hombre de unos 50 años, pelo canoso, bigote grueso. Me miró a mí. Había prácticamente desmayada en mis brazos y se puso serio. ¿Sí, señora? Y entonces conté todo. Las palabras salían tropezándose unas con otras, pero conté. El jugo morado, los desmayos, la sangre, los cambios en Vía, Tiago cerrando con llave la cocina, él hablando solo sobre sombras y ángeles. Y entonces puse el sobre encima de su escritorio. Esto es lo que mi marido le está dando a mi hija todas las noches desde hace 2 meses, leyó. Su cara se fue poniendo cada vez más dura. Cuando terminó, se levantó, fue a la puerta y gritó, «¡Agente Geraldo, venga para acá!». Todo pasó rápido después de eso. Me hicieron sentar. Alguien trajo agua. Un médico de la policía vino a examinar a Vía. Se puso pálido cuando vio su estado. «Esta niña necesita ir al hospital ahora», dijo. Pero el comandante Ignacio dijo que primero necesitaban agarrar a Tiago. «¿La señora sabe dónde está ahorita?» «En la farmacia, Farmacia Morales, ahí en la calle Independencia». Mandó a 2 policías a buscar a Tiago. «Tráiganlo con cuidado. No quiero escándalo. Si se pone violento, puede ser peligroso». Pero cuando los policías regresaron media hora después con Tiago, no estaba violento, estaba calmado, demasiado tranquilo. Entró a la comandancia con esa misma sonrisa fija en la cara, me miró a mí, a Vía, y dijo solo, «Ah, descubriste». Sentí un frío en la espalda. El comandante mandó que me llevaran a otra sala. No quería salir, quería oír, pero insistió. «La señora se va al hospital con la niña. Ya llamé una ambulancia. Puede irse tranquila. Él no va a salir de aquí». En el hospital, internaron a Vía directo en la UCI. Los médicos corrían de un lado a otro. Hablaban palabras complicadas que no entendía. Insuficiencia renal aguda, hemorragia interna, intoxicación severa. Alguien me hizo sentar en una silla del pasillo y me dio un vaso de agua con azúcar. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. Horas, tal vez un día entero. Mi madre llegó. Alguien le había avisado. Me abrazó y lloró conmigo. Mi hermana Ivonne vino también, y Zenaida, mi amiga, que entró corriendo y me apretó tanto que casi no pude respirar. Fue Zenaida quien se quedó conmigo cuando, 2 días después, el comandante Ignacio vino a visitarme al hospital. Pidió sentarse, se quitó la gorra y dijo, «Doña Claudia, necesito contarle lo que descubrimos». Respiré hondo. Puede decir.
Su marido confesó todo, pero la confesión es perturbadora. Abrió una carpeta que había traído. Un psiquiatra forense lo examinó. El diagnóstico es esquizofrenia paranoide grave, probablemente sin tratar desde hace años. Esquizofrenia. Tenía alucinaciones, oía voces, y esas voces, según dijo, le mandaban salvar a su hija. El comandante leyó algunas anotaciones. Dijo: «Yo no quería matar su cuerpo, quería matar al monstruo que estaba creciendo en ella. Las voces me dijeron que iba a sufrir mucho en este mundo cuando creciera, que iba a ser lastimada, violada, destruida. Estaba apagando sus órganos de a poquito para que se volviera un ángel antes de que eso pasara. Un ángel no sufre». El vidrio era para purificar su sangre de las impurezas del mundo. No pude hablar, no pude ni llorar. Era tan enfermo, tan distorsionado, que mi mente no podía procesarlo. Realmente pensaba que la estaba salvando. El comandante continuó, y su voz estaba pesada. En su cabeza enferma, matar a su hija de a poquito, mientras dormía, era un acto de amor, de protección. ¿Y ahora?, logré preguntar. Va a ser internado en un hospital psiquiátrico judicial, perpetuo. Nunca más va a salir de ahí, doña Claudia. Nunca más va a acercarse a la señora o a su hija. Esa noche, sola en el cuarto del hospital donde estaba durmiendo en un sillón al lado de la cama de Vía, finalmente lloré. Lloré por todo. Por mi niña que casi muere, por el hombre que había amado y que nunca había existido de verdad, por la familia que había soñado y que se había convertido en una pesadilla. Pero también lloré de alivio porque había acabado. La pesadilla había terminado y habíamos sobrevivido. Mi Vía sobrevivió, mis queridos. Gracias a Dios y a los médicos del Hospital Civil de Guadalajara, sobrevivió. Pero el camino fue largo y doloroso. Estuvo 3 meses internada en esa UCI. Sus riñones habían sido tan dañados por el veneno que los médicos dijeron que necesitaría un trasplante, y quien donó fui yo. Le di uno de mis riñones a mi hija en marzo de 1980, 3 meses antes de que cumpliera 5 años. Fue la cirugía más importante de mi vida. Cuando desperté de la anestesia y me dijeron que había salido bien, que el riñón estaba funcionando en su cuerpito, lloré tanto que la enfermera pensó que tenía dolor. Después vinieron años de recuperación, fisioterapia, para que Vía recuperara las fuerzas que había perdido, medicinas todos los días para evitar el rechazo del riñón, y terapia, mucha terapia para ella y para mí también. Necesitábamos aprender a vivir de nuevo, a confiar de nuevo, a no tener más miedo de cada sombra, de cada ruido en la noche. Vía creció, mis hijos. Creció fuerte y linda, a pesar de todo. Estudió, se graduó como maestra, igual a como siempre soñé que fuera. Hoy tiene 50 años, está casada con un hombre bueno, Juvenal, que es mecánico y la cuida como si fuera de porcelana. Me dieron 3 nietos. Lucas, que tiene 22 años y está en la Universidad de Ingeniería, Marina de 19, que quiere ser veterinaria, y el pequeño Rafael de 15, que está apasionado por el fútbol. Vivo aquí en mi casita de la colonia americana, cerquita de la casa de Vía. Ella vive a 3 cuadras de aquí. Nos vemos todos los días, todos los santos días. Pasa por aquí en la mañana antes de irse a la escuela donde da clases. Se toma un cafecito conmigo, platicamos de la vida, de los muchachos, de tonterías. Y agradezco a Dios por cada una de esas mañanas, porque hubo una época en que pensé que nunca más iba a tener eso, que nunca más iba a ver a mi hija crecer, casarse, darme nietos. Mi rutina hoy es sencilla, pero es mía, es verdadera. Despierto temprano, hago mi café, ese café bien cargado, del estilo tapatío, con pan casero que hago todos los sábados. Cuido mi jardín, mis bugambilias que quedan lindas en primavera, mis geranios que dan flor todo el año. Los gatos, Canela y Cajeta, me siguen por la casa, pidiendo cariño, pidiendo comida. Los sábados, como conté al principio, hago mis caminatas en la plaza. Y todos los viernes por la noche, toda la familia se reúne aquí en casa. Vía trae un platillo, yo hago otro y cenamos juntos. Yo, ella, Juvenal, los 3 nietos.
Nos quedamos platicando, riendo, contando las novedades de la semana. Lucas cuenta sobre la universidad. Marina muestra fotos de los animalitos que cuida en las prácticas. Rafael habla de los goles que metió en el entrenamiento. Es en esos momentos, mis queridos, que miro alrededor de mi mesita sencilla de madera, veo a mi familia ahí toda saludable, feliz, y pienso, valió la pena cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de miedo, porque vencimos, sobrevivimos. Nunca me volví a casar, nunca quise. Después de Tiago, aprendí que estaba bien sola, que era fuerte sola, y que la mejor compañía que podía tener era la de mi familia, mis amigos, yo misma. Zenaida, mi amiga de la infancia, todavía viene aquí todos los domingos a tomar café de olla conmigo. Nos sentamos en el porche, nos quedamos horas platicando de todo y de nada. Tiago murió hace 5 años, en 2020, todavía internado en ese hospital psiquiátrico. Me avisaron, pero no fui al entierro, no quise. Ese hombre ya había quitado demasiado tiempo de mi vida. No le iba a dar ni un minuto más. Vía tampoco fue. Hicimos las paces con esa historia a nuestra manera, sin necesidad de mirar atrás. Hoy tengo 71 años y cada uno de esos años fue conquistado con lucha. Pero estoy aquí. Estoy viva. Estoy feliz. Mi casa es sencilla. No tengo lujos. No tengo mucho dinero guardado. Vivo de mi pensión pequeñita y de la ayuda que Vía me da a veces. Pero tengo lo más importante. Tengo paz. Paz para dormir de noche sin miedo. Paz para despertar en la mañana y agradecer por un día más. Paz para mirar a los ojos de mi hija y saber que la salvé. Que fui fuerte cuando necesité serlo. Que no me rendí con ella, aunque todo parecía perdido. A veces, cuando estoy sola aquí en casa, haciendo mi tejido en el porche, mirando el movimiento de la calle, pienso en esos días terribles de 1979 y todavía duele, ¿saben? Todavía aprieta el corazón. Pero ya no es un dolor que me paraliza, es un dolor que me recuerda quién soy, de dónde vengo, lo que superé. Y cuando mis nietos me preguntan sobre la vida, sobre cómo enfrentar las dificultades, siempre digo lo mismo. Uno es mucho más fuerte de lo que imagina. Y cuando tienes a alguien a quien proteger, alguien a quien amas más que a tu propia vida, encuentras una fuerza que ni sabías que existía dentro de ti. Eso es lo que quiero que sepan, mis queridos que me están escuchando, que la vida puede ser muy dura. A veces puede traer tormentas que uno piensa que no va a poder atravesar, pero se puede. Siempre se puede. Basta tener el valor de dar el primer paso, de pedir ayuda, de creer que días mejores van a venir. Y vienen, mis hijos, siempre vienen. Mis queridos, si me están escuchando ahora y conocen a alguien, una vecina, una amiga, una pariente que está pasando por alguna situación extraña dentro de casa, donde alguien de la familia está actuando de una forma que no tiene sentido, por favor, no lo ignoren. A veces uno prefiere no meterse, prefiere pensar que está imaginando cosas, que no es de nuestra cuenta, pero puede ser que esa persona los necesite para tener el valor de pedir ayuda. Aprendí en carne propia que no podemos tener miedo de desconfiar, aunque sea de nuestro propio marido, nuestro padre, nuestro hermano. Cuando hay una vida en riesgo, principalmente la vida de un niño, necesitamos tener el valor de investigar, de buscar a las autoridades, de romper el silencio. En cualquier país, en cualquier ciudad del mundo, existen comandancias, existen organizaciones de protección, existen personas listas para ayudar. Busquen, insistan, no se rindan. Y si tú eres esa persona que está pasando por algo así, escucha lo que esta abuelita tiene que decirte. No estás loca. Si tu corazón está gritando que algo está mal, es porque está mal. Nosotros, madres, padres, personas que amamos, tenemos una intuición que no falla. Cuando la panza se aprieta, cuando el sueño no viene, cuando miras a esa persona y ya no reconoces quién es, presta atención a esas señales. Te están avisando de algo. Pasé 46 años culpándome por no haber desconfiado antes, por haber dejado que mi hija tomara ese veneno durante 2 meses.
pero hoy entiendo que hice lo mejor que pude con lo que sabía en ese momento. Y cuando descubrí la verdad, no dudé. Tuve valor, y ese valor salvó a mi hija. Entonces aprendí que somos capaces de cosas inimaginables cuando necesitamos proteger a quien amamos. Aprendí que no existe amor más grande que el amor de una madre dispuesta a ir contra el mundo entero por su hijo. Aprendí que la vida puede tumbarnos, pero mientras estemos respirando, podemos levantarnos de nuevo. Siempre se puede. Aprendí también que el dolor no dura para siempre, que días mejores vienen aunque uno piense que es imposible, que es posible reconstruir, recomenzar, encontrar alegría de nuevo después de la tormenta más oscura. La felicidad existe del otro lado del miedo. La paz existe del otro lado del valor. Y aprendí, mis queridos, que perdonarse a uno mismo es tan importante como cualquier otra cosa. Perdonarse por los errores, por las dudas, por el tiempo que tomó actuar. Uno hace lo que puede con lo que sabe, y cuando sabe más, hace mejor. Gracias por haberse quedado aquí conmigo hasta el final, escuchando la historia de esta abuelita. Gracias por haber abierto el corazón para recibir estas palabras. Y ahora, mis queridos, mis amores, necesito pedirles un favor muy especial. Si esta historia tocó su corazón de alguna manera, si conocen a alguien que necesita oír esto, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. Es importante, es urgente, porque pueden haber otras personas por ahí pasando por algo parecido, pensando que están solas, pensando que nadie les va a creer, y necesitan saber que no están solas, que hay salida, que hay esperanza. Y háganme un favor, escriban aquí en los comentarios solo una palabra: creí. Es solo eso. Creí, porque ustedes creyeron en mi historia. Creyeron que es posible sobrevivir. Creyeron que vale la pena tener valor. Esa palabrita me va a mostrar que estuvieron conmigo hasta el final, y le va a mostrar a otras personas que hay gente aquí que entiende, que apoya, que cree. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Suscríbanse, activen la campanita y escriban "creí" en los comentarios. Por ustedes, por mí, por todas las personas que necesitan esta cadenita de esperanza. Que Dios los bendiga a cada uno. Y recuerden, el valor de un minuto puede salvar una vida entera.